Buenos días a todos, mi nombre es Tomás Boyetka, yo soy médico de planta del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich y vamos a dar comienzo a estos encuentros que estamos haciendo cada 15 días. La idea de hoy es encontrarnos y tener casos clínicos, conocer a algunos adolescentes con distintas situaciones. Les spoileo que ninguno es COVID, así que por suerte eso está bueno. El Ateneo de hoy involucra a 3 centros, es multicéntrico, presenta el Hospital Ricardo Gutiérrez, el Departamento del Servicio de Adolescencia. Tenemos a la doctora Belén Mansur, que nos acompaña desde Neuquén, y el Departamento de Pediatría del Hospital CEMIC. Un poco la dinámica va a comenzar el Departamento de Pediatría del CEMIC a presentar su caso clínico, su adolescente. Luego va a venir Belén Mansur desde Neuquén y cerramos el día con el Hospital Gutiérrez. Las preguntas las vamos a estar tomando del chat, así que para que la dinámica funcione un poco más rápido, las situaciones, preguntas o inquietudes que vayan apareciendo las pueden escribir en el chat. María Jolie y junto conmigo vamos a estar buscándolas y vamos a hacer algunas preguntas puntuales después de cada caso clínico. Van a quedar dudas, van a quedar inquietudes, las bibliografías están, cualquier cosa se ponen en contacto o dejan la inquietud también escrita en el Zoom y pasamos info, se puede compartir. Así que bueno, primero darle las gracias a todos por estar y principalmente a los 3 servicios que aceptaron sin ningún pero, se mostraron muy dispuestos a participar y a preparar sus casos clínicos que son muy interesantes. Así que bueno, no mucho más. María, ¿querés presentar formalmente a los participantes? Sí, dale, como no. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Tomás, entonces arrancaríamos. Primero va a presentar el Hospital CEMIC. El caso clínico se llama dolor muscular postconvulsivo. ¿Qué diagnósticos se plantean? Lo presenta la doctora Josefina Formica, médica residente de clínica pediátrica del CEMIC. Después va a venir la doctora Belén Mansur, como bien dijo Tomás, es pediatra y especialista en adolescencia, es ex residente y jefa de residentes del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, y actualmente es médica de planta en Neuquén, del Hospital Provincial de Neuquén, Castro Rendón, o La Natividad. Y el caso es hipermenorrea a propósito de un caso. Y por último, entonces, va a cerrar el Hospital Gutiérrez con un caso clínico que se llama manifestación extracutánea de tuberculosis. La doctora Florencia Giuliano va a presentar, que es médica pediatra, residente de segundo año de la Residencia Postbásica de Salud Integral del Adolescente, en el Hospital Gutiérrez. Así que bueno, si quieren empezar, Josefina, te escuchamos. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Ahí está. Perfecto. Bien. Soy Josefina Formica, residente del Hospital Universitario CEMIC. Como recién mencionaba, vamos a comenzar comentando este caso sobre el dolor muscular postconvulsivo y qué diagnósticos se nos plantearon. Para comenzar, tenemos un paciente adolescente de sexo masculino de 14 años de edad, previamente sano, sin antecedentes perinatológicos ni patológicos de relevancia. Sí, importante destacar la actividad deportiva extraescolar de nuestro paciente. El mismo practicaba natación de 2 a 3 horas semanales, atletismo 3 horas semanales y BMX 9 horas semanales. Mantuvo esta actividad deportiva intensa desde los 9 años de edad hasta enero del corriente año. También importante destacar una alimentación que presentaba acorde a la edad del paciente, tal vez con una regular a pobre ingesta de lácteos. Los ubicamos acá en los percentilos, en relación al peso, en un percentilo 10 a 25. En relación a la talla, en un percentilo 50 a 75, y un índice de masa corporal, en un percentilo 75. Destacamos que en relación al pediatra de cabecera, nos menciona que el paciente siempre tuvo un hábito longilíneo. El paciente presenta un episodio convulsivo, tónico-clónico generalizado, con retrasviación de la mirada y cialorrea, de aproximadamente unos 20 minutos de duración, sin pérdida de control de esfínteres y con un periodo postnasal, balbuceo, rigidez y desconexión. Luego de esto tiene una recuperación ad integrum y se llega a nuestro hospital por emergencia del mismo. Se le evidencia vigil, reactivo, conectado con el entorno, con respuesta a estímulos tanto en forma verbal como motora,
con las pupilas isocóricas y reactivas, y sí se evidenciaba una contractura muscular bilateral de miembros inferiores asociado a dolor, hiperreflexia e imposibilidad de la movilización de los miembros inferiores. Y afebril. Este es un video en donde se puede evidenciar cómo el paciente moviliza los pies y tiene una imposibilidad de movilizar las piernas y los muslos. El intentar movilizarlos les despertaba dolor y no lo podía llevar a cabo. Se le decidió solicitar un laboratorio inicial que como dato positivo evidenciamos una acidosis metabólica con un ácido láctico elevado y una CPK elevada. Se decide su internación en la sala de pediatría de CEMIC. Como conducta inicial, se decide colocar un plan de hidratación parenteral a 2.000 mililitros metros cuadrados. Debido a esta CPK elevada, se le administra un miorrelajante muscular, diazepam de 10 miligramos, y se le realiza una tomografía de cerebro, la cual estuvo dentro de límites normales. En la evolución en la sala de internación fue valorado por el servicio de neurología, con el cual evaluamos también la tomografía de cerebro, y se le realizó también una polisomnografía, la cual estuvo dentro de límites normales. Se le solicitó dosaje de amonio, ácidos orgánicos en orina, carnitina total y libre, y aldolasa. Inició tratamiento anticonvulsivo con leve tiracetam. Desde lo analgésico, nuestro paciente presentó un regular a un mal manejo del dolor, con una intensidad de 9 en 10, con imposibilidad para la bipedestación y la deambulación. Inició tratamiento, como previamente dijimos, con miorrelajantes asociados a AINES, con una mala respuesta, se rotó a ibuprofeno asociado a ketorolac. Los diagnósticos que se nos plantearon en la sala de pediatría hasta este momento, dentro de las primeras horas posterior al episodio convulsivo, fueron dos: un dolor muscular postconvulsivo o una rhabdomiólisis. El paciente agrega registros subfebriles, con lo cual nos amplían los diagnósticos presuntivos. Cabe destacar que presentaba un hisopado para COVID no detectable. Se nos plantea la posibilidad de estar frente a un cuadro de miositis o de sacroileitis, motivo por el cual decidimos continuar con los métodos complementarios y le solicitamos una resonancia magnética de ambas caderas y de articulaciones sacroiliacas. Como dato importante, en la resonancia podemos evidenciar las fracturas laterales de cuello femorales con desplazamiento e impactamiento de las mismas. Se evidencia tanto en corte sagital como coronal las mismas fracturas. También se le realizó una tomografía, con la cual se llegó también al diagnóstico de la fractura bilateral de cuello femoral, del BET tipo 2, secundario a este episodio convulsivo previamente mencionado. Se interconsultó con el servicio de traumatología, con el cual se decidió la intervención quirúrgica del paciente, como podemos ver en estas radiografías, tanto previa como posterior. Se le realizó una protomía bilateral de caderas, con reducción y osteosíntesis de ambas caderas. Desde lo nutricional, se decidió solicitar un perfil nutricional previa interconsulta con servicio de endocrinología para seguir estudiando a nuestro paciente, y como dato positivo nos arrojó un déficit de vitamina D. En el postoperatorio inmediato, nuestro paciente desde lo traumatológico tuvo un control clínico y evolutivo, mantuvo una movilidad en bloque y tuvo una faja infraumbilical. Realizó ejercicios pasivos y activos coordinados con el servicio de terapia física. Desde lo analgésico, permaneció con un regular manejo del dolor, por lo que requirió múltiples esquemas analgésicos, el cual incluyó opioides asociados a AINES. Previo a su egreso hospitalario se le realizó un nuevo laboratorio de control, en donde se evidenció una disminución en forma paulatina y progresiva de los valores de CPK. Dentro del egreso hospitalario, el paciente se fue para el manejo del dolor con diclofenac asociado a paracetamol, con suplemento de vitamina D, indicado por endocrinología, y con un medicamento anticonvulsiva con leve tiracetam. Mantuvo el control ambulatorio con los servicios de traumatología, kinesiología, endocrinología, neurología y con su pediatra de cabecera. Con el diagnóstico de las fracturas bilaterales de cuello femoral secundario a un episodio convulsivo, en la sala de pediatría se nos plantearon nuevos interrogantes, por lo cual nos pareció importante hacer una revisión o una búsqueda bibliográfica a raíz de este tema. El primer artículo que nos parece importante mencionar habla por convulsiones generalizadas y estatus epilépticos. Es un artículo publicado en una revista de la Liga Internacional contra la Epilepsia y es una revisión sistemática del año 2019.
En este artículo, una selección de 3.145 artículos que reveló que 39 de ellos cumplían los criterios de inclusión, donde se evidenciaban tanto las fracturas y su frecuencia. Se vio que las fracturas y luxaciones bilaterales posteriores de hombros fueron las que tuvieron mayor incidencia, con un 33%. En un segundo lugar, las fracturas por compresión de vértebras torácicas y lumbares, luego las de cráneo y mandíbula, y por último las que presentaba nuestro paciente, bilaterales de cuello femoral, en un 6%. Mencionar que aparte de las caídas y los traumatismos, estas contracciones musculares vigorosas pueden causar luxaciones y fracturas articulares típicas. Las típicas, se encuentran en los huesos proximales a grandes articulaciones, tales como hombros, caderas y columnas. El mecanismo de lesión que describen es una contracción muscular en el muslo proximal, con las fuerzas dirigidas hacia la ingle, lo que provoca una fractura o una dislocación de la cadera. Otro dato importante a remarcar de este artículo son los factores de riesgo que se vieron asociados. Uno de ellos fue la gravedad o la severidad de las convulsiones, la duración del epilepsia, el uso de los fármacos anticonvulsivos y los antecedentes o la historia familiar de fracturas. El segundo artículo nos habla sobre las convulsiones hipocalcémicas y las fracturas femorales bilaterales secundarias en un adolescente con deficiencia primaria de vitamina D. El mismo fue publicado dentro del Servicio de Endocrinología Pediátrica en un hospital de Nueva York en el año 2006. Este artículo nos reporta un caso de un paciente de 17 años de edad, también con un primer episodio convulsivo y sin un trauma durante la misma. También consultó por un dolor bilateral en los muslos, con los cuádriceps contraídos en forma bilateral y un dolor exquisito a lo que fue la palpación de los muslos. Del examen neurológico, como dato positivo, se le evidenciaba somnoliento, orientado en tiempo y espacio, y con un aumento generalizado tanto del tono muscular como de los reflejos tendinosos. En las placas acá de la derecha, en las radiografías, se pueden evidenciar las fracturas también bilaterales de cuello femoral. Como positivo, esta paciente arrojó una deficiencia tanto de calcio como de vitamina D y una elevación de fosfato sérico, paratormona y fosfatasa alcalina. El paciente fue diagnosticado con deficiencia primaria de vitamina D y se lo suplementó con carbonato de calcio, multivitaminas, sulfato ferroso, y se hizo además hincapié en promover una dieta con mayor ingesta de calcio y de vitamina D. Este artículo, este reporte, hace hincapié en un estudio transversal de 307 adolescentes sanos que asistían a un examen físico de rutina, el cual mostró que la deficiencia de vitamina D estuvo presente en el 24% de estos 307 adolescentes. Los niños pequeños describen o exhiben deformidades óseas poco después de la edad de carga, mientras que la mayoría de los adolescentes se vio que fueron asintomáticos. Los síntomas hipocalcémicos secundarios a este déficit de vitamina D ocurrieron principalmente en los pacientes con tasas de crecimiento rápido, es decir, a los niños menores de 1 año y en los adolescentes. Los signos de hipocalcemia fueron irritabilidad neuromuscular y raramente convulsiones. La incidencia de las convulsiones en adolescentes con deficiencia de vitamina D fue desconocido. Y el último artículo que queremos mencionar habla sobre las fracturas simultáneas de cuello de fémur bilateral en una adolescente y secundaria a convulsiones hipocalcémicas. Este artículo es de una revista pediátrica de ortopedia del año 2018, en el cual menciona también un paciente previamente sano de 16 años de edad. Cabe destacar que las fracturas pediátricas bilaterales de cuello femoral son una entidad extremadamente rara, que la mayoría de los informes que describían están dados en la población adulta, que la causa más común que se vio en los niños fue un trauma significativo. Entre ellas podrían ser las caídas y los accidentes automovilísticos, y que hay pocos estudios que han informado de las complicaciones y los resultados de estos casos. El caso clínico donde tiene la convulsión con las fracturas posteriores y que a los 5 días se logra hacer la reducción cerrada y la fijación de las fracturas. Este paciente no soportó peso durante los primeros 3 meses e inició con una carga agresiva a partir recién del 7º mes. Comenzó con un dolor progresivo en la cadera izquierda, el cual se agravó al caminar y con los movimientos, y como vemos en las imágenes, en las radiografías, se ve la necrosis avascular y el colapso de la cabeza femoral con la penetración en lo que fue la articulación izquierda, lo cual requirió una extracción del implante. Se vio también que la incidencia de las fracturas por convulsiones fue solo del 1.1%, y de estas solo el 0.3% de las fracturas
se debieron exclusivamente a convulsiones sin un trauma directo asociado. Se vio que la fractura, la luxación de la fractura posterior de hombro fue la más común. Estuvieron 65 niños hospitalizados ya con el diagnóstico de deficiencia de vitamina D, y se vio que los niños entre los 4 y los 10 años rara vez presentaban síntomas, y de estos 65 niños con el déficit de vitamina D, 16 presentaron convulsiones. La deficiencia de vitamina D y la hipocalcemia asociados fueron prevalentes en los adolescentes, y la mayoría de los casos fueron causados por una exposición inadecuada a la luz solar y una deficiencia dietética. Sin embargo, rara vez sintomáticos, y por lo tanto no se investigan ni se informan. No dejar de hacer referencia a que tenemos que buscar causas metabólicas o carenciales, por lo tanto es aconsejable buscar lo que son lesiones neoplásicas, alteraciones metabólicas que puedan causar un debilitamiento óseo, solicitar también un perfil metabólico del hueso con dosaje de vitamina D, de paratormonas para descartar su deficiencia, y tener en cuenta también un abanico más amplio: causas metabólicas, renales, malabsortivas, endocrinopatías, causas farmacológicas y enfermedades por depósito. No dejar de tener en cuenta también los factores que influyen después de las fracturas, es decir, tras las fracturas. La gravedad del trauma inicial, si es que estuvo presente, el tiempo hasta que se realizó la cirugía, y la calidad de la reducción. Mencionar también las posibles complicaciones, como por ejemplo la necrosis vascular, la osteoartritis, pseudoartrosis, discapacidad funcional y consecuencias legales para el equipo tratante. Como conclusión, nos pareció importante la patología debido a su baja incidencia y al bajo índice de reporte. Complementar lo que fue la presunción diagnóstica con la solicitud de los métodos complementarios previamente mencionados, plantear eventuales diagnósticos diferenciales, sin sesgarnos en la condición de que nuestro paciente haya o no presentado un trauma durante el episodio convulsivo, hacer hincapié en los rangos etarios de mayor prevalencia, como los que vimos recién, y la rapidez diagnóstica con una posterior corrección quirúrgica oportuna, para así poder minimizar las complicaciones. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, por la presentación. No hay preguntas en el chat, así que me voy a tomar el privilegio de hacértelas yo a vos. Primero, gracias por la presentación. No solo presentaron el caso clínico, sino que además nos hicieron una búsqueda y nos ahorraron el trabajo, presentaron otros casos similares o que estaban relacionados. Te quería comentar algo. El chico hacía bicicleta, ¿no? Practicaba como deporte bicicleta. ¿Sospecharon que en algún momento algún traumatismo en la práctica de él podía haber facilitado que después con la convulsión tenga las fracturas bilaterales de cadera? Había mencionado un último traumatismo, pero el golpe había sido sobre las clavículas. Tiene imágenes también como tiene una exconexión a nivel de las caderas y demás de fin del año pasado, 2019, donde se ve que todos los huesos no presentaban ninguna fractura o ninguna fisura. Fue septiembre de 2019, que también tiene imágenes. No se te escuchó lo último, quizás te cortó. Me decías que tiene una imagen normal anterior. Sí, de septiembre de 2019 tiene radiografías de las caderas y tiene radiografías también de tórax a raíz de un golpe que tuvo en la bicicleta, en donde se golpeó la cadera. También tiene radiografías de esa zona. Bien. Y te hago una pregunta. Sí. No, acá preguntan en el chat otra cosa. ¿Tenías algo asociado a eso? ¿Querías preguntar? No, yo quería preguntar un poco cómo es la evolución del paciente en el día a día de ahora, si tienen noción de cómo está y cuál es el pronóstico que les habrá comentado parece que es una cirugía importante. ¿Cuál fue el pronóstico? ¿Cómo vio la evolución la traumatóloga cuando lo operó y demás? ¿Cómo está el paciente ahora? Control hace 5 días y todavía el paciente no ha logrado poder estar ni pararse. Lo que tienen programado es pararse de acá a 15 días y está realizando movimientos y ejercicios para lo que es y masa muscular. Bien, gracias. ¿Cuánto lleva de esto? Perdón. ¿Qué tiempo de evolución lleva? Y esto lleva alrededor
mes y medio, fue los primeros días de octubre. La primera semana de octubre fue. Ok. Preguntan acá en el chat. No logró la IP. No logró la bipedestación, tal cual. Preguntan en el chat si se le hizo a este paciente densitometría. Ahora hablamos con su endocrinóloga, la doctora Nadia Semik, que es la tratante, nos dice que tiene programado hacerse, luego que el paciente logre la bipedestación. Está bien. Bueno. Y los laboratorios que se solicitaron en la parte nutricional, está escrito que tuvo celiaquía, los anticuerpos, y fueron negativos, está todo dentro de lo normal. Todo normal. Bien. Bueno, gracias. No sé si hay otra pregunta, si no, gracias por la presentación. No hay más. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Son esos casos raros, distintos, que no te lo olvidas más, me imagino para los que lo han visto ahí en la sala, y nos abren los ojos a los demás para pensar en dolor sostenido, que no lo podemos justificar a punto de partida de la convulsión, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y por otro lado, pensar un poco el rol de la vitamina D, que ahora está un poco en boga con el coronavirus y demás. ¿Cuál es la situación de nuestros adolescentes y qué valores tendrán de déficit de vitamina D en este contexto de pandemia, de encierro, de que nos pasamos un invierno adentro y demás? Digo que hay ahí un campo importante para explorar y para determinar, para estudiar, ¿no? ¿Terminó? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Decinos. ¿Cómo estás? Habla Nadia. Nadia Genio, endocrinóloga infantil. ¿Cómo estás, Nadia? A Bien. ver si nos puedes aportar algo. ¿Cómo están todos? Nosotros lo vimos a este chico en la internación y este chico tenía un déficit de vitamina D leve, no un déficit severo, no asociado a hipocalcemia. Pero bueno, como vos decís, en este contexto, ese año tan particular, es una consulta bastante frecuente los chicos que aparecen con estos niveles de vitamina D más bajos. Yo creo que como pediatras tenemos que tratar de tener en cuenta, de reforzar siempre la alimentación, la actividad física, la exposición al sol con las medidas de seguridad necesarias, pero luego de este año creo que es importante tratar de incentivar la actividad física al aire libre para mantener la salud ósea de los chicos. Sí, seguro. Es verdad que coincidimos, Nadia, con eso entonces. Les mandamos... metabolismo fosfocálcico de este paciente, el resto era normal. Tenemos pendiente una densitometría cuando pueda movilizarse, sobre todo porque está el antecedente de su papá, que siendo joven también tuvo 3 episodios de fractura, y sabemos que el componente genético siempre es importante en la densidad mineral ósea. Bien, gracias por el dato entonces ese. Nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí, María, en el chat? ¿Alguien que quiera aportar algo? Si no, pasamos ya al caso clínico desde Neuquén. Sí, no, la única otra pregunta era si habían interconsultado con endocrino, que ya quedó clarísimo que sí. Bueno, gracias al Departamento de Pediatría del Hospital CEMIC por la exposición, a la interconsultora, a la doctora Nadia Geniuk, a ustedes. Muchísimas gracias, muy clara la presentación. Vamos a escuchar a Belén Mansur desde Neuquén. ¿Les parece? Vamos. Adelante, Belén. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto, Belu. Bueno, arrancamos. Bueno, se presenta en el consultorio de adolescencia una paciente de 12 años y 8 meses que para un control de salud, y en ese contexto relata una hipermenorrea de 3 meses de evolución. Perdón, Belu, ¿no estás compartiendo pantalla todavía? ¿Ah, no? No, se te ve a vos. Ah, me figura que sí. Paren, a ver. Vuelvo. Dale. Ah, ahí está. Se había puesto mal. ¿Ahí? A ver, ahí sí, perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, había tenido su menarca a los 12 años, presentaba un ritmo menstrual de 38,
no había iniciado relaciones sexuales y negaba otros tipos de sangrados y antecedentes familiares de coagulopatía. Entonces, bueno, como antecedentes personales, era la primera vez que asistía al consultorio de esta paciente. Relata un antecedente de haber sido nacida de término, peso adecuado para la edad gestacional, pero con el antecedente de haber tenido un hilio meconial y una peritonitis meconial diagnosticada como intraútero, con diagnóstico de una atresia ileal, y en ese momento se hizo la resección del segmento atrésico. En ese momento se descartó fibrosis quística, y la paciente siempre creció bien, tuvo un crecimiento y un desarrollo adecuado, sin ningún otro tipo de complicaciones, hasta el año 2015, donde presenta un cuadro de abdomen agudo quirúrgico con diagnóstico de bridas, donde se hizo la resolución quirúrgica. Y dentro de su crecimiento, por ahí como antecedente, una paciente con sobrepeso. Bueno, en ese momento los diagnósticos diferenciales que se pensaron fueron obviamente por la edad ginecológica tan corta, una inmadurez del eje, hipotálamo hipofisario gonadal, algún tipo de alteración de la coagulación, sobre todo descartar von Willebrand o disfunciones plaquetarias, hipotiroidismo por la frecuencia o al menos un inicio sospechoso de síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, para empezar a estudiarla se solicitó una ecografía ginecológica y un laboratorio con un perfil férrico y coagulograma, un hemograma, y como para iniciar, un perfil tiroideo y prolactina. Esto, bueno, sucede justo pre-pandemia, entonces reconsultan telefónicamente al hospital más o menos 3 meses después. Yo me comunico con ellas, y bueno, relatan que se había normalizado el volumen de las menstruaciones, ya había pasado a utilizar 4 o 5 pañitos por día y 5 días de duración el periodo menstrual. Y en el laboratorio lo único que se evidenciaba era un hematocrito por ahí en el límite inferior, pero el resto del laboratorio estaba completamente normal. Ahora, cuando vemos la ecografía ginecológica, te presentaba un útero con unas medidas de 83 por 20 por 34, el ovario derecho con un volumen de 9 centímetros cúbicos, y el izquierdo de 6.4. Pero describen en flanco y en fosa ilíaca derechas una imagen quística necogénica loculada, dividida por finos tabiques, que medía aproximadamente entre 106 por 43 por 100 milímetros, sin líquido libre en la región abdominopelviana. Esa era toda la información de la ecografía. Entonces, bueno, estas son las imágenes. A ver, ahí sí se ven, está. Acá están los tabiques, los 3 lóculos. Y bueno, y en ese momento lo que pensamos fue el diagnóstico diferencial de una masa quística abdominal, que por ahí no es tan frecuente de ver. Bueno, como para descartar un quiste de duplicación intestinal, que vendría a ser un quiste mesenterio intestinal, quiste de ovario, de colédoco, pancreático, esplénico, renal, que esto no se veía nada por ahí en la ecografía, porque tenía una ecografía abdominal normal, perdón. Teratomas quísticos, quistes hidatídicos o un quiste de mesenterio. Bueno, en ese momento solicitamos una resonancia de abdomen y pelvis, se interconsultó con cirugía infantil, quien, bueno, coincide con solicitar la resonancia en principio, y como no se podía descartar un origen ovárico, un contacto ovárico de esta imagen, solicitar marcadores tumorales de cáncer de ovario, ¿no? Y bueno, y esta es la imagen de la resonancia, donde se ve esta formación quística en pelvis anterior, y que entra en contacto estrecho con el ovario derecho. Los marcadores tumorales fueron negativos y el proteinograma fue normal. Y bueno, y esta es un poco, les acá por si quieren ver algún detalle más por ahí de
la descripción imagenológica. Bueno, se ve en el sector pelviano anterior derecho, mide 15 por 10 por 4.8 centímetros, es de aspecto quístico, paredes regulares, con un tenue realce post-contraste, con contenido homogéneo de carácter simple, hiperintensa ante 2 y hipointensa ante 1, y se amoldan entre las estructuras locorregionales sin alterar las mismas, pero mencionan que entra en íntimo contacto con la silueta ovárica derecha. Y ven una pequeña cantidad de líquido libre en fosas ilíacas, en ambas fosas ilíacas, y que esto podría estar en relación con un quiste de inclusión peritoneal, pero no podían descartar fehacientemente el origen ovárico. Entonces, bueno, en conjunto con cirugía infantil, y se realiza la interconsulta también con oncohematología pediátrica, y se decide hacer una laparoscopía exploradora, con altas chances de que sea terapéutica, quirúrgica. Bueno, finalmente extirpan esta tumoración quística que no se podía descartar que formara parte del mesotelioma ovárico también, pero bueno, cuando se lleva a la anatomía patológica, se llega a la conclusión de que esto era un quiste mesotelial. Y se realiza la interconsulta con oncohematología infantil, donde nos dicen que no requiere esta patología seguimiento por la especialidad, pero sí de realizarse con médico de cabecera una ecografía cada 6 meses para descartar las recidivas. La evolución fue excelente, sin ningún síntoma abdominal ni ningún tipo de complicación, y no repitió el cuadro de hipermenorrea. Para contarles un poquito de la revisión bibliográfica que hicimos en este caso, porque no, la verdad es que es algo como bastante raro. El quiste de mesenterio es un quiste poco común, constituye uno de 20.000 de los ingresos pediátricos y uno en 105.000 de los ingresos en un hospital general. Son quísticos benignos y que se integran al tejido del mesenterio o de Piplón en los casos de los quistes mesoteliales de Piplón. El origen, en realidad, acá por ahí, como para contarles un poco, hay varias teorías del origen de este quiste. Una de ellas es la teoría embrionaria de la proliferación de tejido ectópico linfático, pero también hay teorías que hablan del origen traumático, que podría ser tranquilamente en el caso de esta paciente, porque bueno, la mayoría de los cilios meconiales se producen en la zona cercana a la válvula iliocecal, con lo cual esto podría corresponder, este antecedente, al desarrollo posterior de un quiste de mesenterio. ¿Qué es lo importante? O sea, en pediatría no existen casos de malignidad del quiste de mesenterio. En adultos tiene un porcentaje entre el 2 y el 3% su malignización, pero lo que sí siempre es importante extirparlo, la decisión es de extirparlo, para evitar sus complicaciones como obstrucción, hemorragia y perforación. En chicos más chicos, la forma de presentación más frecuente es un cuadro de obstrucción intestinal. Y son muy pocos los casos en los que puede encontrarse como un hallazgo, como pasó en este caso, por ejemplo. Lo bueno es que el pronóstico y los resultados en el tratamiento quirúrgico es muy favorable y las recidivas son muy escasas. Así que bueno. Pero se sigue controlando igual periódicamente para detectar recidivas y nuevamente prevenir una complicación del quiste. Bueno, como conclusión, en realidad un poco, que estudiar un cuadro de hipermenorrea siempre es fundamental para descartar causas que pongan en riesgo la salud de los pacientes, como lo que fue en realidad el motivo inicial del estudio clínico, digamos. El mesenterio es una patología rara, pero su detección temprana es fundamental para evitar complicaciones del mismo relacionadas a su crecimiento. Y bueno, y eso es todo. Gracias. Bueno, muy, muy interesante, Belu, la verdad. Acá surgían algunos comentarios en el chat, preguntaban si como única manifestación había tenido la hipermenorrea.
y alguien contestaba, Diana Pasqualini contesta que le parece que por frecuencia la hipermenorrea debe haber sido por inmadurez del eje. Por ahí no tenía síntomas el tumor. Claro. Tal vez, hola, ¿cómo les va? Acá Tommy me pidió que esté un poco de backup, soy Vivi Kramer. Hola, Belucci. Muy buena tu caso. No, tal vez como dejar en claro que son dos entidades distintas que de casualidad ocurrió en esta paciente. ¿Entendés? Entonces, esta es la realidad. Tal vez eso fue lo rico del caso. Los casos son pacientes, son personas, son sujetos y despistan. O sea, no es que vino como el libro, y el mesotelioma cuando da generalmente situaciones ginecológicas, tiene que ver más si está más asociado o relacionado con el ovario, que aparenta como si fuera una torsión, pero no es sintomatología propia de un eje endocrino, porque no es productor, ¿no? O sea que esto lo hace como interesante a la situación, lo confunde. Claro. Acá lo que agrega Diana es que ella tuvo una paciente muy similar, que tuvo una formación paraovárica y que estaba asociada a un megauréter, como para tener en cuenta que puede estar asociada a alguna malformación o algún trastorno de la vía urinaria. Generalmente uno tiene que siempre hacer, cuando vos tenés cosas de todo lo que es el seno urogenital, tenés que tener una imagen del seno urogenital. O sea, siempre tenés que tener una imagen de pelvis abdomen para ver cómo está renal, cómo están las vías urinarias, si no tenés doble útero, doble cuello, esas cosas que pueden pasar. Pero eso puede haber asociaciones o no. No necesariamente, claro. No es una situación. Lo que capaz es interesante lo que dijo un poco Belén, que cuáles son los estigmas para que yo me asuste si es de ovario. O sea, si hay papilas adentro, si hay muchos tabiques, si el tabique es grueso, si tengo engrosamiento de la pared, si es irregular, eso me hace sospechar altamente de que realmente tengo que descartar ovario. La vascularización también, ¿no? Claro, siempre se pide ecodoppler. Siempre, inclusive cuando uno pide una imagen, la resonancia tiene que ser con y sin contraste. Con gadolínio o sin gadolínio, pero cuando vos tenés imagen tan patonomónicas, hay que sí o sí descartar. Y no siempre te dan los marcadores positivos, porque muchos no son epiteliales, que es lo que te dan los positivos. Entonces, realmente en eso, pero cuando vos tenés cosas lisas, cosas que capaz no dan estas cosas de sospecha, y que de repente te dicen que es paro ovárico, tenés que ver si viene de trompa o si viene de peritoneo. Es así. Exacto. Por eso siempre ideal es pedir abdomen y pelvis para ampliar bien y ver todo. Sí, y tal cual como informan en la resonancia, yo hablé con el cirujano después que la operó enseguida, y bueno, hasta él no podía asegurar que no tuviera que ver con el ovario, digamos. Por eso como que se terminó de definir con la anatomía patológica después. Claro. Decías, Belén, que la forma de presentación común en pediatría era la obstrucción intestinal. Sí. Esa es una forma. Quizás permite o puede tener un mesotelioma, un quiste tan grande como de 15 centímetros, por el contenido líquido, y que vos explicabas que eso se iba como amoldando o acomodando las estructuras adyacentes, porque si no es realmente grande, 15 centímetros. Sí, fue de crecimiento bastante lento también. Perdóname. Que fue de crecimiento bastante lento aparentemente, porque tampoco generó síntomas. Sí, tal cual. No, para nada, o sea, como que quedó descartado que tuviera que ver, digamos, como causa de la hipermenorrea, porque además la hipermenorrea o sea, como que fue superada rápidamente una vez que pasaron un par de meses más de la menarca. ¿No tuviste la segunda ecografía? Dijiste que había que seguirlos con ecografía control. ¿Todavía no pasó ese tiempo o no? Todavía no pasó ese tiempo. No. Bueno, veremos después a ver qué pasa si tiene residuos o no.
Sí. Y el otro ítem capaz importante es que uno a veces dice, bueno, sospecho que es ovario y tiene hipermenorrea. Supónganse que sea un ovario funcionante y tengan hipermenorrea o metrorragia. Y uno empieza, ¿lo medico o no lo medico? Ustedes tienen que medicarlo. Lo importante es cortar el síntoma a la paciente mientras lo estudio. Pero medicar hay que medicarlo. ¿Va a empeorar si yo le doy primocistón? O si le doy otra cosa que tenga algo como una alta dosis hormonal para, supónganse que no le vamos a dar tanto tiempo ácido tranexámico. ¿Y va a empeorar? No, no va a empeorar. Mientras tanto me da un changüí y un tiempo que la paciente esté bien hemodinámicamente y yo estudio de qué se trata. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzamos. Gracias, No, Belu, no, por el... no hay más preguntas en el chat, así que podemos seguir con la agenda de Gutiérrez. Gracias, Belén, por Muy la bueno, presentación. Belén. Muy Gracias. bueno, Belén, Gracias a muy ustedes. interesante. Muy bueno. Felicitaciones. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, soy Florencia Giuliano. Vamos a presentar en Ateneo Clínico del Servicio de Adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez un caso clínico sobre una paciente que concurre por primera vez a este hospital, que se llama Yasmín, tiene 18 años. Consulta el 1 de octubre por hinchazón de piernas. Ella lo que refiere es una paciente previamente sana que concurre por lesiones ulceradas en mucosa oral y genital de 2 semanas de evolución. Inicialmente realiza de manera particular una consulta, le indican tratamiento tópico con aciclovir sin respuesta, y 5 días previos a la consulta suma lesiones nodulares, dolorosas, tumefactas y eritematosas en miembros inferiores con edema a predominio de tobillo izquierdo. Fue primero evaluada en el Hospital Piñero, de donde trae laboratorios, cuyos datos positivos son una anemia, que era normocítica normocrómica, con una hemoglobina de 9,7, una PCR de 73 y una orina completa con una proteinuria. En cuanto a los antecedentes, ella en el 2018 había realizado 6 meses de tratamiento profiláctico con isoniazida por un contacto con tuberculosis, que en este caso era el padre, tenía una BCG constatada por cicatriz, negaba medicación crónica u intercurrencias en el último tiempo. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, había tenido su menarca a los 13 años, su FUM había sido en septiembre de este año y negaba inicio de relaciones sexuales. En cuanto a los hábitos, era una paciente que había finalizado los estudios secundarios del 2019, vivía con su madre, su padre y 2 hermanos menores en el barrio de Flores, negaba consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. Y en cuanto a los antecedentes familiares, nuevamente el antecedente del papá, que en 2018 había cursado una tuberculosis bacilífera. En ese momento se realiza catastro familiar. Ella realizó quinoprofilaxis, como dije anteriormente, tenía una PPD al inicio de 6 milímetros, que a los 3 meses se constata de 8 milímetros. Una abuela materna fallecida por cáncer de útero a los 63 años y un abuelo paterno fallecido por COVID 2 meses previos a la consulta, más o menos en agosto. En cuanto al examen físico de una paciente que pesaba 48 kilos, refería un peso de 52 en febrero de este año, estaba taquicárdica y tenía lesiones ulceradas en la mucosa yugal y en el labio inferior, que no eran dolorosas, una queilitis angular izquierda, como dato de una paciente que usaba Bratex, y tenía 2 lesiones ulceradas en cara interna del labio menor derecho, indolora, tenía un himen íntegro semilunar, sin secreción por genitales externos, y tenía miembros inferiores lesiones nodulares, violáceas, dolorosas, a predominio de la región pretibial y del talón izquierdo. Tenía edema del tobillo izquierdo con leve aumento de la temperatura, con la movilidad articular activa y pasiva conservada.
Estas son algunas fotos, no tenemos fotos de las lesiones genitales. Como ven, tiene lesiones vesiculares en mucosa oral, la queritis angular izquierda, y tenía estas lesiones nodulares en miembros inferiores que eran más palpables que visibles. ¿Cuáles fueron los planteos diagnósticos que nos planteamos? Por un lado, el diagnóstico de eritema nodoso, que ahora vamos a profundizar un poco más. Como causas, una etiología infecciosa o un debut de enfermedad reumatológica, porque a la vez teníamos lo que nos sobraba eran las lesiones ulceradas, tanto en mucosa oral y genital, lo mismo, plantearnos si eran de causa reumatológica, secundarias a una enfermedad de transmisión sexual o alguna otra causa infecciosa. Bueno, en cuanto a las conductas, arrancamos con un laboratorio que como datos positivos tenía una leucocitosis, persistía la anemia con una hemoglobina de 9,7, función renal bien por esta proteinuria del laboratorio que traía del Hospital Piñeiro, una PCR de 72 y pedimos un acto que era también de 1150, coagulograma normal. Y en cuanto al aspecto dermatológico, hicimos una biopsia de piel que los datos que arrojó fueron inespecíficos, un leve infiltrado inflamatorio, perivascular, no mucho más. Pedimos un perfil inmunológico, que fue todo negativo. Y en cuanto al aspecto infectológico, ingresamos serología para enfermedades de transmisión sexual, para citomégalo, para Epstein-Barr. Pedimos una RPR que fue no reactiva. Pedimos PCR y serologías para COVID también negativas. Tenía una IgG tanto para CMV y para Epstein-Barr positivas con IgM negativa. El hisopado de las lesiones orogenitales para hongos y herpes simple tipo 1 y 2 fueron negativas. Hicimos una radiografía de tórax, que es esta que está acá, donde se observa el infiltrado, la consolidación basal en pulmón derecho, y se interna. Al momento de la internación tenía una PPD de 15, se le hacen escudos seriados, resultando en una vaciloscopía positiva, sensible a las 4 drogas de primera línea. Se asume una tuberculosis pulmonar bacilífera, e inicia tratamiento y seguimiento por el servicio de fisio de este hospital. Bueno, profundizando un poco sobre eritema nodoso, es una reacción cutánea de hipersensibilidad que afecta principalmente las extremidades inferiores. En cuanto a la histopatología, es una paniculitis septal sin vasculitis, lo que tiene es un infiltrado perivascular, pero no cursa con vasculitis. La causa más común es la idiopática, afecta más a mujeres que a varones en una edad entre los 18 y los 30 años. Y dentro de las causas secundarias, las causas infecciosas son las más comunes, y dentro de estas, la infección por estrepto es una de las más comunes. Más o menos 2 o 3 semanas después de haber cursado una faringitis, cuando el cultivo de Fauci ya es negativo, se presenta. Y las clínicas son los nódulos subcutáneos, eritematosos, dolorosos, indurados, que son profundos y, como dije antes, más palpables que visibles, simétricos bilaterales, a predominio de miembros inferiores. Bueno, esta es una foto. Generalmente cursa con algunos pródromos de fatiga, fiebre, malestar general, pueden presentar artralgias. Y lo más importante, como dije antes, las causas idiopáticas son las más frecuentes, resuelven en el curso de 8 semanas sin dejar cicatriz. El diagnóstico es clínico por la evolución aguda de la enfermedad. Y dentro de las causas secundarias, las infecciosas son las más frecuentes y dentro de ellas la infección por estreptococcus. Como ven, dentro de las causas infecciosas también figura en segundo lugar la tuberculosis, y dentro de las otras causas figura la enfermedad de Behçet, que voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, este cuadro me pareció bastante explicativo en cuanto al algoritmo diagnóstico.
ante una sospecha del eritema nodoso, además de la anamnesis y la exploración física, arrancaríamos con un laboratorio, una radiografía de tórax, una PPD y un ASTO. Y bueno, como verán, después, según la clínica que se agregue, por ejemplo, úlceras orales y generales, pensar en BSEC, si tiene artritis, adenopatías ciliares, pensar en sarcoidosis, diarrea, dolor abdominal, en enfermedad inflamatoria intestinal, y con una prueba de PPD positiva y una radiografía compatible, pensar en tuberculosis. En cuanto al eritema nodoso per se como manifestación, el tratamiento de primera línea son los AINES, y después medidas generales como elevar las piernas, el reposo, las medidas compresivas, los vendajes elásticos. Y de segunda línea está el tratamiento glucocorticoide. Otra causa común del eritema nodoso son los fármacos, los anticonceptivos orales, entre otros. Eso fue algo que la paciente no refería, y como tratamiento se retira el fármaco causal. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales del eritema nodoso, uno de ellos es el eritema indurado de Basing, que en realidad se lo tiende a pensar como un mismo diagnóstico. Es el eritema nodoso relacionado a la tuberculosis, que generalmente son lesiones que se presentan en cara posterior de piernas, que tienden a ulcerarse y que cursa con vasculitis, a diferencia del eritema nodoso. No se detecta micobacteria en las lesiones, pero tiene esta diferencia. Generalmente son en cara posterior y que se ulceran y dejan cicatriz. Y por último, una breve mención, porque lo importante en cuanto al eritema nodoso relacionado a la tuberculosis es que responde muy bien al tratamiento tuberculostático, y si bien quisimos ser unicistas con esta paciente, nos sobraban las aftas, tanto las aftas orales como las genitales. Y dentro de los diagnósticos diferenciales nos planteamos también la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet es una enfermedad cuyo diagnóstico es clínico, no hay pruebas patognomónicas, y a diferencia del eritema nodoso, que si bien puede ser una manifestación, también cursa con vasculitis, y el eritema nodoso es una manifestación común en las personas que tienen enfermedad de Behçet. Como dije, el diagnóstico es clínico. Acá tenemos los nuevos criterios diagnósticos, que se basan en un score, un índice superior o igual a 4 hace el diagnóstico. Como esta paciente era la primera vez que la teníamos en el servicio, la evolución de las lesiones nos irá aclarando un poquito más, pero la realidad es que con el curso en la internación y demás, terminamos no jerarquizándolo. Y esta es la evolución a los 15 días de haber iniciado el tratamiento tuberculostático. Las lesiones francamente mejoradas, el edema del tobillo izquierdo también francamente mejorado. Y bueno, acá está la bibliografía. Es una paciente que se derivó al centro de salud y continúa seguimiento con ellos. Buenísimo, buenísimo, Flor. Muy interesante. Ahora vamos a mirar si hay alguna pregunta en el chat, pero se me ocurría, mientras lo estaban comentando, pensaba, ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta inicial hasta que se decide la internación? Digo, porque hubo como un viraje tuberculínico, me parece, ¿no? Había una PPD de 8 milímetros y después en la internación, o en ese mismo momento, había 15 milímetros. No. La PPD de 8 milímetros había sido cuando ella hizo la profilaxis, en el 2018. Ah, perdón. Sí. O sea, la inicial que ustedes le hicieron ya tenía 15. Tenía 15, sí. Igual con las placas se internó, con sospecha de tuberculosis, se internó por esa placa el mismo día que consultó. Perfecto. Ah, el mismo día, fantástico. Buenísimo.
Bueno, a ver. Tuvimos unos días más tarde que confirmó el diagnóstico, pero se interna pensando con sospecha de tuberculosis. Siendo 2020, primero igual se le hizo la PCR para COVID que vino negativa. Perfecto. No mandaba vaciloscopías a lo largo de los días y es positiva. Sí, claro, claro. Muy bien. Bueno, muy bueno el caso. Gracias por compartirlo. A ver si hay alguna pregunta por ahí dando vuelta. No, son todas felicitaciones, agradecimientos por compartir casos clínicos tan interesantes y demás. A ver si aparece alguna otra preguntita. Bueno. Cuando hice el tratamiento anterior tuvo seguimiento para alta y no tuvo ningún. Preguntan si cuando había hecho el tratamiento anterior tuvo seguimiento para alta. Yo estimo que hablan de la quimioprofilaxis que hizo cuando el padre tuvo la tuberculosis y si no había tenido ningún síntoma anterior de tuberculosis activa. Refería a este descenso de peso de 4 kilos, pero refería algo de tos, pero no tenía sintomatología respiratoria. Con esa placa no tenía sintomatología respiratoria. Tenía algo de tos nocturna, pero nada. No, la clínica respiratoria. bueno, buenísimo. ¿Y les parece que por la evolución BSET no parecería en un principio? Y nos queda el interrogante, porque la realidad es que tenemos que verlo evolutivamente. Nos sobra. Las lesiones, si bien ella usaba brackets, entonces las lesiones orales que estaban ahí, las lesiones genitales tampoco eran, no tenemos fotos, pero tampoco eran muy específicas, porque ya tenían, eran ulceraciones, no eran en beso tampoco. No, nos queda para ver evolutivamente cómo sigue. Sí. Igual tenía el herpes negativo, así que lo infeccioso, las úlceras no aparecerían. Le dio así que bueno, sí, muy interesante, un desafío porque el eritema nodoso, repasamos, más las úlceras que pueden funcionar como distractor para pensar en un BSET. Así que, gracias por el caso. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? A ver. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Santiago Villaurreta, de CEMIC. Yo soy monólogo y me quedé un poco pensando en todo el cuadro de tuberculosis de esta chica. O sea, simplemente se debe acompañar con la tuberculosis, llama la atención que no haya tenido impregnación con semejante neumonía. Pero la otra cosa es que habría que buscar nuevamente foco, o sea, un nuevo catastro, porque creo que no está relacionado con el contacto que tuvo previo que había hecho la quimioprofilaxis, sino que esto es una nueva infección que produce una tuberculosis primaria. Exacto. O sea, creo que eso iba a buscar preguntar. nuevamente foco. Se habían hecho un catastro a raíz de esta paciente. En realidad esta paciente tenía 2 antecedentes de contacto con tuberculosis, uno que es con el papá, que tiene una tuberculosis en el 2018, en el 2018, y después vuelve a tener un contacto con tuberculosis en la escuela. En las dos, ella recibe quimioprofilaxis. Y siempre cuando se hace quimioprofilaxis se hace un PPD inicial y un PPD al final. Y en el médico se hace para dar el alta de la quimioprofilaxis una placa de tórax. Así que esto es claramente de reciente aparición porque tenía hecho eso en las otras 2 oportunidades. ¿Cuándo había sido la última quimioprofilaxis, la del contacto escolar? Si no me acuerdo mal, el año pasado, pero no estaba bien claro en la historia clínica porque eso lo maneja a veces salud escolar y no estaba en el CIGEOS. Claro, está bien. Lo requiere la gente del centro de salud. De cualquier manera, también puede ser una reactivación de su tuberculosis primaria que hizo en el 2018, porque ahí tiene una PPD positiva. O sea, ahí ella hace la prima infección por TBC en el 2018, hace quimioprofilaxis para evitar la progresión de la enfermedad, pero evidentemente no fue suficiente y 2 años más tarde hace la tuberculosis pulmonar. Lo que sí refieren es esto, la pérdida de peso, pero bueno, ellos no traen ni astenia, ni sudoración nocturna, ni tos crónica, que es como la presentación más habitual de la tuberculosis pulmonar. Lo que primero trae a la consulta a esta paciente es la lesión dermatológica y no la clínica respiratoria.
Gracias, Cecilia, por la aclaración. ¿Alguna pregunta, doctor? No. Bueno. Vamos dando un cierre, ¿te parece? Sí, la verdad, muy interesantes los 3 casos, súper ricos. Bueno, nos hicieron repensar o rever cosas de la clínica, a veces muy infrecuentes, a veces no tan infrecuentes y que hay que pensar. Así que la verdad que les agradecemos un montón desde el espacio de Adolescencia Argerich. Nos encantó su participación. No sé, Tommy, si vos querés decir algo más. No, gracias por haber estado hoy con nosotros. Me parece que fueron 3 casos interesantes, multidisciplinarios. Está bueno escucharnos. Me gusta la participación también del interior del país, que a veces no lo tenemos tan en cuenta. Así que gracias, Belén, desde Neuquén. Y bueno, la invitación para volver a repetirlo, volver a encontrarnos en este lugar, escucharnos, ver casos clínicos, seguir aprendiendo. La charla va a estar grabada, así que cualquier cosa, si alguno tiene alguna duda, quiere repasar algún PowerPoint, se puede hacer. Gracias a los participantes, a los consultores que también se tomaron un tiempito para estar esta mañana con nosotros. Les doy un saludo a todos, desde el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich. Saludos, gracias por participar.